Imagina que llevas todo el día programando, preparando el código para realizar un análisis y de repente no te corre el código. Te marca un error. Uno de los errores más comunes que podemos encontrar en R y RStudio es un formato incorrecto en nuestra variable. Por ejemplo, puede que nuestra variable haya estado en formato tibble cuando en realidad la función que estábamos utilizando solamente acepta formatos dataframe. En este tutorial debemos aprender a distinguir los formatos básicos que tenemos en R para nuestras variables, como los vectores, los arreglos, las matrices, entre otros más. El primer tipo de objeto del que vamos a hablar es de los vectores, ya que a partir de ellos se desprenden otro tipo de objetos. En este caso los vectores pueden ser de tipo numérico, pueden ser de tipo categórico o vaya con caracteres, o pueden ser de tipo lógico. Básicamente corresponden a una serie de datos que nosotros almacenamos en una variable. En este caso yo tengo aquí un ejemplo con tres variables que son vector, vector 2 y vector 3. La primera variable que vamos a crear, esta que se llama vector, va a ser una variable de tipo numérica, ya que solamente contiene números. La segunda variable va a ser una variable de tipo categórica, ya que los valores que tengo dentro de este vector están encomillados, lo que corresponde a caracteres. Y el último vector es un vector de tipo lógico, que contiene valores true, false. Ahora, ¿cómo corroboro yo todo esto, no? ¿Cómo corroboro que realmente tengo un vector de tipo numérico o un vector de tipo categórico o lógico? Para esto utilizamos las funciones class y str que corresponde a estructura. Si yo ahora corro aquí esta función class y el nombre de mi variable, me va a decir numeric en la consola. Quiere decir que nuestro vector es un vector de tipo numérico. Y si ahora yo corro este argumento de aquí, str, me va a decir que los valores que tiene este vector son 1, 2, 3, 4 y 5 y que son valores numéricos. Si yo, por ejemplo, en vez de poner vector, pusiera vector 2 y corriera esto, me diría que son caracteres y me daría la composición de mi vector, que es ABC 1, 2, 3. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos, por ejemplo, mezclar datos de tipo categórico o caracteres con valores numéricos? Pues bueno, esto nos daría un problema ya que nuestro vector no puede llevar ambos tipos de valores, ¿no? Si yo creara, por ejemplo, aquí un vector 4 que tuviera, no sé, 1, 2, 3 y la letra A y la letra B, y yo después escribiera acá en la consola class y vector 4, voy a ver que van a ser valores de tipo carácter. Si ahora yo viera la estructura de mi vector, vería que los valores 1, 2 y 3 se cambian a valores de tipo carácter. Así que como conclusión, no hay que mezclar distintos tipos de objetos, como numéricos con categóricos, con lógicos, porque nuestro vector va a empezar a comportarse de manera un poco extraña. Nuestro siguiente tipo de objetos son los arreglos y básicamente son muy parecidos a las matrices. Se crean con la función array y aquí hacemos uso de vectores. Por ejemplo, aquí tenemos estos valores de aquí. Esto en realidad es un vector. Recordemos que los vectores se crean con la función c o concatenar. Entonces, por eso les comentaba que a partir de objetos anteriores vamos a ir creando nuevos objetos, ¿no? En este caso vamos a crear un arreglo con esta función, la función array. Aquí ingresamos los valores de nuestra matriz de datos que vamos a crear y aquí agregamos las dimensiones. A esto también, de nuevo, esto es un vector. Entonces vamos a hacer un arreglo o una matriz de 2 por 2. Si yo ahora corro esto y escribo aquí abajo arreglo, voy a ver que tengo esta matriz de aquí de 2 por 2 con los valores 5, 10, 15 y 20, que son los que corresponden a este vector que yo ingresé aquí. La manera en la que aumentamos las dimensiones es agregando en el argumento dim un valor más, un valor extra. No es que aquí cambiemos esto por un 3 o por un 4 para aumentar las dimensiones, simplemente agregamos un valor más a nuestro vector que teníamos aquí. Entonces ahora tenemos una matriz que va a ser de 2 por 2 por 2. Bueno, un arreglo más bien, no una matriz. Un arreglo que va a ser de 2 por 2 por 2. Y bueno, ya he limpiado la consola un poco para que sea un poquito más claro, así que voy a correr esto y ahora voy a escribir aquí arreglo 2. Y como podemos ver tenemos bastantes más dimensiones. Tenemos nuestra primera dimensión aquí y nuestra segunda dimensión acá. Bueno, nuestra segunda y tercera dimensión por así decirlo, ya que en realidad este es un arreglo de 3 dimensiones. Si ahora yo voy aquí a la consola y escribo class y escribo arreglo 2, me va a decir que es un array. Y si yo ahora escribo la estructura,
Me va a decir que son valores numéricos y que son tres dimensiones. Tenemos la primera dimensión aquí, la segunda dimensión acá y la tercera dimensión acá. Y nos va a dar los valores de cada uno de nuestros datos. Ahora, también podemos ponerle nombre a las filas y columnas de nuestro arreglo de manera sencilla con el argumento dimNames. Este argumento recibe como input una lista. Esta lista tiene que ser de dos vectores. En este caso yo tengo el primer vector para mis filas y el segundo vector para mis columnas. Entonces yo voy a crear un arreglo que va a tener las filas AB y las columnas CD. Si yo ahora corro esto y escribo aquí arreglo 3, veo que tengo este objeto de aquí, ¿no? Básicamente es una matriz. Y si ahora yo voy y escribo class y pongo arreglo 3, me va a decir que de hecho es un tipo de objeto que puede ser arreglo o matriz. Y si yo veo su estructura, me va a decir que es una matriz con valores numéricos de dos dimensiones. Los valores son 5, 10, 15 y 20. Y que los nombres de mis dimensiones son una lista de dos vectores, que son estos de aquí. Y el primero corresponde a A y B y el segundo a C y D. Los siguientes objetos, las matrices, son bastante parecidas a los arreglos, son bastante sencillas de utilizar y se generan con la función matrix. Esta función toma como input un vector con los valores que va a llevar nuestra matriz, tienen que ser valores numéricos. Lleva otro argumento que se llama enrow, que corresponde al número de filas, y otro argumento que se llama encol, que corresponde al número de columnas. Y el argumento byRow básicamente nos dice si queremos acomodar los datos en lugar de por columnas, por filas, porque estos valores de aquí, la matriz lo que va a hacer acomodarlos por columnas, ¿no? Va a ir, bueno, lo corro para que lo vean, ¿no? Más fácil. Si yo escribo matriz aquí, a esto me refiero con que va a ir por columnas, es que va a ir bajando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y luego se va a seguir en la siguiente columna 11, 12, 13, 14. Si nosotros activamos esto, como aquí en la matriz número 2, en vez de ser esto por columnas, todo va a ser por filas. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, va a ser como de izquierda a derecha, ¿no? Eso es lo que hace este argumento byRow. Y de nuevo, igual que con los arreglos, también podemos asignarles nombres a nuestras matrices, a las dimensiones de nuestras matrices o a las filas y columnas. Y esto se hace de nuevo con el argumento dimNames, igual que en los arreglos. Y necesitamos dos listas con los vectores, ¿no? Para nuestras filas y para nuestras columnas. En este caso yo voy a crear una matriz con 5 especies y 2 sitios. Si yo ahora corro esto y escribo aquí matriz 3. Voy a ver que tengo las especies 1, 2, 3, 4 y 5 y los sitios 1 y 2 o A y B, básicamente. Las matrices son bastante similares a los arreglos, sin embargo están limitadas a solamente trabajar con dos dimensiones, pero son bastante útiles ya que hay muchísimas pruebas estadísticas que requieren como input un objeto de tipo matrix, ¿no? Como estos de aquí. Si yo ahora pongo aquí class, escribo matriz 3 por ejemplo, me va a decir que es una matriz o un arreglo. Y si le pongo la estructura, me va a decir que es un objeto con integers, que son valores enteros, que tiene dos dimensiones, dos vectores, que son las dimensiones para las filas y para las columnas. Luego tenemos los factores, que los factores también son bastante utilizados para realizar análisis estadísticos, por ejemplo en una ANOVA, cuando tenemos distintos niveles. Básicamente un factor es eso, una variable que corresponde a distintos niveles, por ejemplo, de tratamientos o de observaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si yo corro este función de aquí, la función factor, me va a pedir que le genere distintos niveles. Yo en este caso le puse como argumento los valores del 1 al 5, que se indican con estos dos puntitos. Y quiero que como etiqueta lleven la palabra especie, ¿no? Porque yo voy a estar evaluando a lo mejor, no sé, subespecies o especies de mismo género, algo por el estilo. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar factor, que va a tener 5 niveles y que va a llevar el nombre especie. Si yo ahora escribo aquí factor, voy a ver que tengo 5 niveles, ¿no? Especie 1, 2, 3, 4 y 5. Si ahora yo pongo class y escribo factor, me va a decir que es un objeto de tipo factor. Más frecuentemente, muchas veces queremos convertir un vector en un factor.
Es algo que también podemos hacer. Por ejemplo, yo en este caso voy a convertir el vector 2 en un factor, simplemente con la función factor y el nombre de nuestro vector anterior. Y ahora si yo corro esto y pongo factor 2 aquí, voy a tener 6 niveles, ¿no? El nivel 1, 2, 3 y el nivel ABC. Si escribo aquí structure y factor 2, voy a ver que me dice que es un factor con 6 niveles, 1, 2, 3, ABC. Pasamos a uno de los objetos más utilizados en lo que viene siendo el análisis de datos, que es el data frame. El data frame corresponde a una matriz de datos o algo muy parecido a una matriz de datos, pero en la que podemos incluir distintos tipos de valores, ¿no? Podemos incluir valores categóricos, podemos incluir valores lógicos, podemos incluir valores numéricos, valores con decimales. Ahora sí que no hay problema que queramos combinar en un data frame. Esa es la ventaja que tiene sobre las matrices y sobre los arreglos, por ejemplo. Y para crear un data frame, básicamente escribimos la función data.frame y distintos argumentos dependiendo con el tipo de columnas que queramos crear, ¿no? Por ejemplo, yo voy a crear un data frame con 5 especies. Entonces voy a crear la primera columna que se va a llamar especies y va a tener las especies del 1 al 5. Luego voy a crear otra columna con las abundancias, que van a ir, obviamente, de nuevo, tienen que corresponder el número de filas entre las distintas columnas. Entonces tienen que ser 5 abundancias y un valor lógico, nomás por ponerlo, ¿no? Y ahora si yo corro esto y pongo data frame, voy a ver que tengo mi data frame con 5 especies, 5 abundancias y 5 valores lógicos. Incluso en nuestro ambiente se nos crea esta pequeña variable que dice que tenemos 5 observaciones y 3 variables. Si yo hago clic en esto, me abre una nueva ventana con la estructura de mi data frame. Esto también lo podemos abrir con la función view, que de hecho incluso la escribe la consola automáticamente. View df y se nos abre nuestro data frame. Ahora, podemos hacer data frames así tan complejos como nosotros queramos. Por ejemplo, yo aquí creo un data frame con 3 especies y 3 sitios, ¿no? Si yo esto lo abro, lo corro y lo abro, voy a ver que tengo la especie 1, 2 y 3 para el sitio A, el sitio B y el sitio C. Si yo lo veo aquí, vemos la estructura. Y si yo pongo aquí class para evaluar el tipo de objeto que tengo, voy a ver que es un data frame. Esto es muy importante porque conforme vayas avanzando en R y vayas aprendiendo a utilizar otros paquetes, hay objetos muy parecidos a los data frame que no son data frame y hay funciones que no funcionan básicamente, válgame la redundancia, que no reciben como input otro tipo de variable que no sea un objeto tipo data frame. Entonces hay que estar checando siempre que nuestros objetos estén en formato data frame y que, vaya, si así lo requerimos, que estén organizados de la manera correcta. Ahora, muchas veces queremos extraer a partir de un data frame los valores de una sola columna. Para hacer esto utilizamos el símbolo de pesos o el símbolo de dólar y el nombre de la columna de la cual queremos extraer el valor. Por ejemplo, yo quiero crear una nueva variable que se llama especies, que tenga los nombres de mis especies que estaban incluidas en el data frame. Bastante sencillo, yo escribo df2 y pongo el símbolo de peso y vemos cómo se nos crea esta nueva ventanita con los nombres de nuestras columnas. A mí la que me interesa es la de especie. Entonces escribo especie, corro esto y si ahora yo escribo aquí especies, voy a ver que tengo los 3 valores aquí. Ahora también podemos extraer esto como valores de tipo factor. Si yo escribiera aquí factor y ahora escribo especies, vemos que tenemos 3 niveles distintos con la especie 1, 2 y 3. Por último tenemos las listas, que las listas son como pequeñas bolsitas donde metemos todo tipo de objetos. Puede incluir objetos como vectores, factores, data frames, matrices, arreglos, en fin. Son como nuestras bolsas de equipaje, ¿no? Por eso le puse aquí como bolsas, ¿no? Ahora, si yo creo esta lista de aquí, vemos que estoy incluyendo objetos de tipo vector, objetos de tipo factor, data frames, matrices, y todo esto dentro del argumento list. Dentro de la función, perdón, list. Ahora si yo corro esto, escribo lista, voy a ver que se me genera
que yo puedo ver el contenido, ¿no? Tenemos el primer vector, el segundo vector, los factores, el data frame, la matriz, y vemos que tenemos este pequeño como valor entre dos corchetes. Esto corresponde al índice dentro de nuestra lista. Por ejemplo, si yo quisiera sacar de esta lista el data frame, que el data frame sabemos que está en la posición número 4, yo vendría acá y crearía una nueva variable. En este caso se va a llamar dataframe3 y le pondría lista y el número, en la posición en la que está, ¿no? En este caso es la posición 4. Yo hago esto y escribo df3 y vemos que extraje de esta manera el data frame. De igual manera podemos extraer cualquier tipo de valor de nuestras listas, podemos extraer el vector, el factor. Son muy útiles porque nos permiten juntar un montón de objetos de distinto tipo en uno solo, en una sola variable y tenerlo todo organizado. De hecho, muchas funciones estadísticas en R te otorgan resultados en objetos de tipo lista. Por eso son importantes de conocer y de saber cómo funciona esto de los índices, ¿ok? Si ahora yo quisiera ver, por ejemplo, el vector, pondría aquí en la terminal lista y 1 y puedo ver nada más el objeto vector. Si quisiera ver la matriz, pondría lista 5 y listo, tendría mi objeto de tipo matriz, ¿no? Bueno, pues esto es todo de mi parte. Espero que este pequeño y breve tutorial les sea de ayuda a muchas personas. Y si necesitan ayuda con algo extra o algo adicional, pueden dejarme un comentario en este video. Adicionalmente les voy a poner el script, este archivo con este código que tengo aquí, por si les puede ser de ayuda o si lo quieren checar a mayor profundidad. Si les gustó el video, de verdad apreciaría muchísimo un like y si se pueden suscribir al canal también, sería fenomenal. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.